Atentos por favor para no tener inconvenientes. La próxima clase quiero ver si me ubico en otro ambiente, porque hay mucha bulla. Donde doy clase y eso que es la sala de docentes, ¿no? Voy a ver si... ¿Ah? Eso es lo que le dije, no sé a qué compañera. Pero hace frío, entonces. Pero ¿qué hago? Pero estoy solo. Trae su colchita de tigre. No, no, casaca nomás, pero lo bueno es que nadie está molestando, porque, por ejemplo, me ha pasado que estoy dictando clase y justo al costado está por empezar otro docente, ¿no? Y bueno, son inconvenientes, ¿no? Sí, se escucha. Sí, y eso que trabajo con audífonos. Voy a estar en el último piso y ahí sí les voy a prender la cámara. Vamos a empezar con esta parte. Vamos a hablar todo lo que compete exodoncias complejas. Habíamos visto que los pasos para hacer una exodoncia simple, ¿recuerdan? Teníamos sinesmotomía, teníamos luxación, teníamos prensión, tracción, abulsión. Y nosotros habíamos visto también cómo podemos lavar en este caso el alveolo. Podemos trabajarlo con clorhexidina, suero fisiológico para poder lavar el alveolo. ¿Cuándo tengo que lavar el alveolo? No solamente cuando he hecho una odontosección o he hecho una osteotomía, sino también lo tengo que hacer cuando yo he hecho una extracción simple, porque tenemos en este caso un coágulo y probablemente el diente esté infectado. Bien. Ahora, para exodoncia compleja es diferente. Nosotros podemos tener diversos tipos de situaciones clínicas donde tengamos una complejidad muy particular en esa exodoncia. Por ejemplo, el paciente puede tener algún tipo de cardiopatía isquémica, alergia a los anestésicos locales, trastornos del ritmo cardíaco o limitación de la apertura bucal. ¿Cuánto es en promedio, recuerdan, el tamaño, la longitud para que nosotros digamos que el paciente tiene una apertura que no es limitada? 40, 50 milímetros. Milímetros. En promedio, ¿no? Es más o menos son unos 4 dedos. Bien, pero podemos tener pacientes que tengan una limitación o un cuadro de anquilosis en los cóndilos de los maxilares, entonces va a ser más complejo. Y tenemos también piezas de mano que son quirúrgicas para cirugías, nos van a ayudar porque son anguladas, ¿no? Ustedes me imagino actualmente tienen piezas de mano pero las convencionales. Dudo que les pidan, igual si desean, ¿no? Me escribe la delegada y yo traigo la mía para la próxima clase para que la puedan ver. Ahora, aparte de las salidas de agua y que trabaja con LED, tiene una angulación en el cabezal y es bueno porque cuando el paciente se va cansando va cerrando y ya me impide un poco poder en este caso hacer una odontosección o algún tipo de corte. Puede tener también alergia a los anestésicos locales, ¿no? Nosotros hemos visto de que un paciente que hace un cuadro de alergia, normalmente vamos a tener en este caso que derivarlo probablemente con un inmunólogo, ¿no? Para que le haga un test y pueda evaluar a qué componente del anestésico o a qué anestesia en sí es alérgico para poder trabajar con otra, ¿no? Podemos tener algún tipo de problema psicológico, por ejemplo, o características muy específicas en pacientes, sobre todo pediátricos. No sé si ustedes en otros cursos han hablado sobre sedación. Sí. ¿Qué tipos de sedación existen? Sedación mínima. ¿Mínima? Moderada, la verdad. Sencillo, ¿no? Una que es consciente y la otra donde el paciente no está consciente, que es una sedación profunda. La sedación consciente, ¿cómo la podemos trabajar? Por ejemplo, el midazolam, ¿no? El midazolam es un fármaco bastante conocido. No le das toda la pastilla, pues, ¿no? Es de acuerdo al peso. Si es otro curso, que ahorita no voy a explayarme mucho en eso. Pero también tenemos en odontopediatría, está bastante conocido ahora el óxido nitroso, ¿no? Que no, hace que no duerma el paciente, sino por el contrario, lo que hace el óxido nitroso en este caso hace que el paciente esté relajado, esté tranquilo, pero está despierto. La otra opción es hacerle una sedación profunda. En una sedación profunda nosotros podemos hacerla, ¿quién la hace? Un anestesiólogo, ¿no? Un anestesiólogo, y hay que trabajar con un buen anestesiólogo. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me han llamado para tratar pacientes que tengan, vamos a suponer que tengan, uno puede ser TDAH, otro puede ser autismo, ¿no? Entonces el problema que nosotros tenemos es con estos pacientes, tú le dices abre la boca y obviamente no lo va a hacer, ¿no? Tenemos que someterlo a sedación. Ahora, el detalle es que tiene que ser un buen médico con experiencia, porque yo
Personalmente trabajo con uno en particular, pero a veces me ha tocado ir a otro centro de salud, otra clínica, y de repente es un anestesiólogo que yo no lo conozco. Por ejemplo, ¿qué fue lo último que me pasó? Me dijeron, doctor, ¿cuánto tiempo se va a demorar para el procedimiento? 20 minutos, le dije. Ok. Le colocaron los fármacos, le hicieron inhalar y todo, pero en un momento no le encontraban la vena. Y ellos utilizan un fármaco que se llama Propofol, ¿no? Entonces, y eso es endovenoso. Entonces, no ubicaban la vena y salpicó sangre, ¿no? Y le manchó el polo al niño y los papás están afuera. Ese fue lo primero. Me pareció raro porque es básico, ¿no? Encontrar el tema de las venas para colocar correctamente. Luego, cuando termina el procedimiento, ya están para llamar a los papás y resulta de que le dicen, ¿no? Señor, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí, no se preocupen, ¿no? ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué tal? No, el procedimiento ha sido todo muy bien, no hay ningún problema. Ya, ¿y dónde está mi hijo? En la unidad, pero todavía no despertaba, ¿no? Le habían dado mucha dosis, ¿no? A pesar de que íbamos a trabajar poco tiempo, ¿no? Y el niño en ese momento obviamente no se despertó y yo tenía que hacer otro procedimiento y se despertó después de una hora, hora y media, ¿no? Tienen que trabajarlo con un médico anestesiólogo que tenga experiencia para que no tengan inconvenientes, ¿no? Porque es normal que los papás se asusten. Nadie es papá, mamá acá, ¿no? Todavía. No te creo. O de repente no sabe, pero sí. Cuidado que de repente lo pueden llamar, ¿no? Entonces, el problema es ese. Imagínense que su hijo no despierta. Cualquiera se asusta, es normal. ¿Bien? Podemos tener problemas de Parkinson, reflejo nauseoso y fobias. Hay pacientes que ustedes colocan el suctor de saliva y automáticamente ya tienen ganas de vomitar. Tienen un reflejo nauseoso bastante fuerte. Podemos hacer también alveoloplastía esposa-extracción. ¿Qué significa esto? Vamos a ver el lado derecho, por ejemplo acá. Nosotros tenemos todo el reborde edéntulo. ¿Qué pasa con este reborde si está irregular? Tenemos que abrir un colgajo, hacemos una incisión, abrimos el colgajo y regularizamos el hueso, ¿no? Pero es de todo el maxilar. Otra opción también para tratar cuadros de exostosis que deben haber escuchado. ¿Qué es la exostosis? Deben haberlo escuchado eso en patología o en semiología en algún momento. Patología ya llevaron. Yo les digo un punto en el examen que están corrigiendo y todos hablan cualquier cosa. ¿No se acuerdan en serio qué es una exostosis? No. Para empezar, la exostosis es esto, pues, ¿no? Bien. Es un crecimiento de hueso. Bien, es benigno, ¿no? No es cáncer, no es quiste, nada de eso, es benigno y tiene un límite de crecimiento. ¿Qué pasa si este paciente no tiene dientes? Es complicado hacerle la prótesis. Entonces tenemos que hacer una regularización de hueso, desgastar hueso, porque tenemos aumento de tejido. O también cuando vamos a sacar piezas dentarias por cuadrantes. A veces tenemos que sacar todas las piezas dentarias en bloque, entonces es más complicado de poder trabajar. ¿Qué más? También nosotros podemos trabajar exodoncias en piezas dentarias que tengan raíces dislaceradas, geminadas o mal formadas. Miren, acá está bailando el diente, ¿no? ¿Qué problema voy a tener acá? Número 1, va a tener mucha retención para poderlo sacar. Y número 2, está bastante profundo, ¿no? Recuerda la clasificación de Peli-Gregory, ¿no? Miren, está por debajo del plano oclusal. Está bastante complicado de sacar. Dientes rotados, patología de los maxilares, ¿no? Fracturas o también remanentes radiculares. De todos estos, en realidad, uno de los más complejos, aparte de la fractura y piezas que estén con raíces dilaceradas, son dientes con endodoncia. Los dientes con endodoncia, al no tener el complejo pulpar, sufren un grado de anquilosis. Es más complicado de poderlo sacar, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Diferente a la sindesmotomía, acá ustedes empiezan a hacer una incisión, porque probablemente el diente no lo ven. Tienen que hacer un corte. Ese corte va a tener descargas y puede tener diversas formas, como un colgajo triangular o un colgajo trapezoidal. Ahora, una vez que ustedes hacen las descargas, van a empezar a hacer el festón y van a empezar a levantar el colgajo. Bien. Ahora, dependiendo del tamaño de la lesión, ustedes van a hacer una incisión en 45 grados con el mango de bisturí, ¿no?
Y es una incisión, se dice que es intrasurcular, o sea, entra en el surco gingival para que luego ustedes debriden o hagan el colgajo. Ahora, acá por ejemplo, tenemos una incisión para terceras molares, porque esta es mi pieza 5, 6, 7 y la 8 está metida, ¿no? La tercera molar inferior no se ve. Entonces, ¿cómo pueden hacer? Tienen que hacer una incisión festoneada, lineal. Hacen un festón, hacen una línea que se recomienda que esa incisión lineal sea hacia vestibular y luego abren el colgajo. ¿Bien? ¿Con qué abren el colgajo? Con las legras, ¿no? Tienen ya legras para en este caso levantar el colgajo. Ahora, una vez que levantan el colgajo, este colgajo lo van a abrir con las legras. Puede ser una P24, una Pichardo, una Mol. La Minnesota no sirve también para eso. ¿Pregunta? Ah, la Minnesota creo que mencionó el separador Minnesota también para levantar. Puedes levantar, puedes apoyarte en el colgajo si es grande. Ah, Pero si en este caso no es grande, lo puedes desgarrar. Entonces es mejor trabajar con una legra y el Minnesota o el Farabeo solo para el carrillo, para retraer el carrillo. ok, Si es que el colgajo es pequeño. ah, Ahora, acá por ejemplo, ¿no? Mira, bueno, didácticamente no es bastante grande este colgajo, mira hasta dónde va, ¿no? Pero una vez que levantan ustedes el colgajo, no van a encontrar el diente, van a encontrar hueso. Entonces acá sí tendrían que hacer una osteotomía para poder liberar el remanente radicular y poderlo sacar. Ahora, con la osteotomía en este caso nosotros eliminamos el hueso alveolar, que es el objetivo para poder hacer la extracción correctamente. La eliminación de la cortical externa suprime el principal factor de retención del diente en el alveolo. Es decir, acá tenemos un diente fracturado. Ustedes tienen dos maneras de sacarlo, ¿no? Vamos a ver dos. Hoy vamos a ver la vía cerrada y la vía abierta. Primero intento hacerlo por vía cerrada. Si no puedo, porque es probable, tengo que hacerlo por vía abierta. Tengo que hacer una incisión. Hago una descarga, hago una incisión intrasurcular en los dientes y levanto mi colgajo. Una vez que levanto mi colgajo, yo veo la raíz. Entonces, como veo la raíz, ¿no? Yo necesito recién empezar a luxarlo, tratar de luxar parte del remanente radicular para poderlo sacar. Bien, entonces, cuando abrimos el colgajo, inmediatamente vamos a ver hueso. Por eso es que necesito en este caso desgastar todo lo que le va a ocasionar retención a ese diente para poderlo extraer. Ahora, acá es diferente, por ejemplo, ¿no? Levantamos un colgajo, tenemos acá tejido óseo, que es retentivo para la pieza dentaria que yo voy a extraer. Entonces, como está haciendo una retención, yo voy a necesitar en este caso eliminar todo lo que está adyacente a la cara más próxima, que es la vestibular y parte de la cara mesial de esa tercera molar. Entonces, si acá ya hemos hecho la osteotomía o la ostectomía, ¿qué sigue después? Yo ya hice la incisión, abrí mi colgajo, hice la osteotomía. ¿Qué hago después? Luxar el diente. ¿Qué? ¿Luxar? Luxarlo, ¿no? Tengo que luxarlo. ¿Qué sindesmotomía vas a hacer acá si ya ves el hueso? Todo el hueso está visible. Recuerden que la sindesmotomía desprende las fibras vestibular palatino lingual de los dientes, pero no tenemos una exposición de hueso como en este caso, ¿no? Es mucho más extenso. Entonces, hacen la osteotomía. Sin embargo, acá hay otra característica también. ¿Cómo está la pieza dentaria? Está mesiongulada, ¿no? Tendría que enseñarles una panorámica, pero clínicamente, ¿cómo ven la pieza? Mesiongulada. ¿Es probable que salga con la luxación? No, entonces, ¿qué hago? Sí, se tiene que seccionar, por lo menos tendría que seccionar parte de esta corona para que tenga espacio y pueda salir. Si no, no va a salir, va a estar retenida. Bien, recién ahí, luego que tú generas el espacio, haces la luxación para poderlo retirar. Bien, ahora acá nosotros tenemos las piezas de mano que les comentaba, que son para cirugía, son anguladas en el cabezal donde va a inyectar el agua, y nosotros abrimos el colgajo y exponemos el tejido. Ahora, mientras más conservadores somos, es mejor, ¿no? No se trata de que, por ejemplo, ustedes abren el colgajo, ven todo el hueso y van a hacer un cráter con su fresa, ¿no? Para que salga rápido, ¿no? Porque eso va a generar más inflamación y va a retardar también la cicatrización.
Esto es de manera didáctica esta imagen, ¿no? Por ejemplo, miren todo el hueso que se ha retirado, ¿no? Ahora más la ausencia de la pieza dentaria, miren todo el hueco que va a quedar, ¿no? Pero nosotros tenemos en este caso la posibilidad de sí poder retirar parte del tejido óseo, ¿no? Y luego hacemos recién la luxación, ¿ok? Otro punto que también creo que se los había comentado en la teoría, ¿no? Si ustedes prensan el forceps o ya trabajan con un forceps después de la luxación y ven que la cabeza del paciente se mueve con todo el forceps, no está luxado. Ahí lo sueltan y continúan con el botador o el elevador para luxarlo. Si no, no va a salir. Bien, más bien se va a fracturar. Ahora, podemos tener también otros instrumentos que no les hemos pedido en este ciclo, que son los botadores tipo T o de Winter, ¿no? Miren, tienen una angulación. ¿Por qué? Si por ejemplo mi pieza está mesioangulada, que hemos visto que es la mayoría de prevalencia está mesioangulada casi siempre, con la parte activa del botador tipo T, lo que ustedes van a hacer es tratar de verticalizar la pieza para sacarla, ¿no? Son bastante cómodos para poder trabajar y estos no son forceps, son elevadores. Ahora, algunas situaciones que podemos encontrar en la tercera molar. Habíamos visto que tenemos que tener cuidado también con estructuras nerviosas importantes, ¿no? Como por ejemplo el dentario o también vasos de gran calibre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una incisión, hacemos nuestra odontosección, nos emocionamos, no lesionamos un tejido nervioso, pero sí de repente un vaso de un calibre mayor y sangra? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pueden hacer? ¿Quién expuso hemorragia? Presionar con una Usted ya. ¿Qué haces? Presionar con una base estéril de 10 a 15 minutos. También podría ser poner gelatina. Calma. Primero la gasa. Baja la gasa. 10 a 15 Ok, minutos. tratas de hacer compresión. Sí, compresión. Ok, sigue sangrando. ¿Qué haces? Ponerle una gelatina reabsorbible. Ok, puedes colocarlo, pero imagínate que eso te ha pasado en plena cirugía, o sea, todavía no terminas. ¿Cuándo es que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, hemostáticos? Imagínense que ustedes están haciendo la odontosección, ¿bien? Y lesionan un vaso de un calibre mayor. Le puedes colocar, está correcto, pero todavía no has hecho la extracción. Más bien tienes que calmar la hemorragia para continuar. Por eso te pregunto, ¿qué haces? Colocar anestesia como hace. Una opción podría ser aplicar anestesia. ¿Cuál colocas? Con Con vaso vasoconstrictor. ¿Cuál sería? Lidocaína. Una lidocaína o una articaína. Ok, colocas. Sigue sangrando. Ay, no. ¿Qué haces? ¿Qué más haces? ¿Con quién más se pusiste? Ustedes tienen que responder porque igual tienen una nota, pero obviamente eso varía, pues, ¿no? Tienen que responder. Se han salvado, ok, la gasa y la anestesia. ¿Qué más? Hay un parchecito, creo. ¿Cómo lo usas? Pero eso es para la comunicación bucocenosal, pero no es para eso. Todo le tiran la pelota a su compañera, ¿no? A mí, Pero si tú la estás mirando a ella, ¿cómo utilizas el ácido tranexámico? Cuenta. Albiolex. A ver, ¿ellos son qué son ellos? por eso no es después de hacer el procedimiento, no sería. Pero tú tienes que calmar el sangrado. Lesión leve. Tú tienes que parar el sangrado para continuar tu cirugía. Llamar a un especialista. Que es diferente, por ejemplo, si ya culminaste la extracción. Si ya culminaste la extracción, todo bien, ¿no? Pero si, el problema es cuando tienes que controlar el sangrado porque si no, no vas a ver el diente, vas a ver pura sangre. Otra opción también pueden utilizar ácido tranexánico como estaban balbuceando porque nadie mencionó. ¿Cómo lo usas? Gelatina. Oxicelulosa. Oxicelulosa. Felizmente las notas van a subirse el domingo todavía. Es que es imposible, no tienen que responder si han después de la semana anterior. La otra opción, ustedes pueden utilizar también ácido tranexámico. ¿Cómo lo pueden utilizar? Estas vienen en unas ampolletas, como por ejemplo cuando vamos a poner algún fármaco intramuscular, ¿no?
La rompemos y esta la empezamos a embeber en una gasa. La colocamos, el paciente muerde y esperamos unos segundos. Y luego continuamos, porque te va a hacer una vasoconstricción rápida. No puedes abusar del ácido tranexámico, porque a nosotros nos conviene que sangre o que no sangre. Que sangre, porque si no sangre... Una cosa es un sangrado y otra cosa es una hemorragia. Ahorita estamos hablando de una hemorragia. Pero sí me conviene que sangre, porque si no sangra, voy a tener problemas con el coágulo, ¿no? Yo puedo ocasionar posterior... Imagínate que terminas la extracción y, por ejemplo, tienes mucho sangrado y usas el ácido tranexámico y lo utilizas mucho tiempo, puedes tener problemas con el coágulo, no se va a formar un coágulo, va a estar súper seco. Lo mismo les va a pasar cuando pongan anestesia, va a hacer vasoconstricción y va a parar el sangrado. Pero a diferencia del ácido tranexámico, claro, en este caso la anestesia no te va a generar una vasoconstricción tan grande como el ácido tranexámico. Otra opción también, si en caso lo tuvieran, pueden utilizar un electrobisturí también, que es un elemento que genera calor, ¿no? Que genera calor para que te haga hemostasia, te haga vasoconstricción. Un poco de eso vamos a hablar también en la próxima clase. Otra opción también podemos tener, otro caso también podríamos tener problemas con el nervio, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, su fresa causa daños a nivel del dentario? En ese momento el paciente es normal porque está anestesiado, pero cuando se va a su casa, ¿qué sucede? Todavía sigue anestesiado. ¿Qué hacen? Cargan. Ya, pues no le vas a decir parestesia. ¿Qué haces? Lo siento, Luis. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo solucionas? ¿Ha sido una lesión directa o indirecta? No, en este caso has lesionado el nervio, pero no has roto el axón, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, miren, si ustedes tienen el nervio y el nervio lo secciona, ya eso ya fue, eso el maxilofacial tiene que tratar ahí de solucionarlo, porque no pueden hacer nada por más fármacos que le den. Pero si causan daño a nivel del nervio, pero todavía el axón está conectado, ¿cómo solucionas? Puedes mandarle cuáles. B1, B6 y B2. ¿Cómo las mandas? Intramuscular más o menos, ¿cuántos miligramos puedes mandar? Deben haberlo mostrado en alguna imagen en sus diapositivas, estoy seguro. ¿Muscular de cuál? Ya que el grupo está abajo. Vamos, chicos. Ah, no sabes. B1, B6 y B12. Estás adivinando. ¿Qué vitamina le das de 50 o de 100? O sea, pondrán una asociación de diclofenaco más con vitamínicos. ¿Pero por qué le das diclofenaco? ¿Para? Ya, pero... Tranquilo, respira un poco. Mira, puedes darle diclofenaco, pero claro, si el paciente tiene dolor, por ejemplo, hay casos donde no es una parestesia, sino es una hiperalgesia, ¿no? El paciente come algo y el cuadro de dolor está muy exacerbado. Podrías darle de repente compuestos vitamínicos asociados a diclofenaco si existen, ¿no? Por ejemplo, uno es el Neurobion Forte, que es el nombre comercial, pero en este caso tendríamos la asociación de diclofenaco, 75 miligramos, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12. También le puedes dar complejos vitamínicos por vía oral, ¿no? Y tienes que hacer el seguimiento al paciente, porque estos tienen que dárselo desde que diagnostican el cuadro. No pueden decirle, no te preocupes, ya eso va a recuperarse solo. No, tienen que hacerle un seguimiento al paciente. Por eso es importante tomar radiografías cuando ustedes hagan la odontosección. Si ustedes vienen con su fresa, pueden lesionar algún nervio. Entonces, para saber a qué altura están, tomar algunas periapicales. ¿Bien? Listo. Acá también, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en este caso? Se está levantando un colgajo, ¿no? Se hace una incisión, que es la incisión festoneada, lineal. Se levanta el colgajo y tenemos la exposición de hueso, ¿no? La única manera que ustedes retiren una tercera molar es que la puedan ver. Si ustedes no hacen un buen colgajo, no van a ver la tercera molar y su botador va a estar en cualquier parte, menos en el nivel cervical o al cuello del diente donde ustedes quieren usarlo, ¿no? Siempre tienen que hacer un buen colgajo. Ahora,
Dependiendo también la zona, nosotros podemos tener en este caso la asociación de una odontosección. Podemos, ¿no?, seccionar parte de la corona previamente haciendo el colgajo. Ahora, esta incisión festoneada lineal no solamente es para mandíbula, sino también en maxilar, ¿no? Como acá estamos viendo. Se continúa el festón, se hace la descarga y nosotros exponemos el tejido. Habíamos visto también que de las superiores y las inferiores, que esa fue la pregunta que sí la mayoría ha respondido, son las terceras inferiores las que tienen mayor prevalencia de retención. Eso respondieron en la prueba, ¿cierto? Como se quedan mirando. Y después, ¿cuáles eran las otras piezas, recuerdan? El canino superior. Caninos superiores, ¿no? Caninos superiores. Ahora, ostectomía y odontosección. Tranquilos, ahora si da chance, vemos el tema de los exámenes. Hay que evaluar el número y la forma, porque nosotros podemos hacer la exodoncia y podemos tener algún resto radicular que pueda quedar en el alveolo. Ahora, trabajamos también con fresas quirúrgicas, ¿no? De carburo tuxteno, 701, 703, 702, 6, 8 y esta secria. Este 6 y 8 es el ancho, el grosor de mi fresa. ¿Bien? Y esta fresa secria que probablemente le van a pedir más adelante cuando trabajen con pacientes, generalmente la vamos a trabajar para hacer odontosección. Para hacer odontosección. Y las fresas redondas las podemos utilizar cuando vamos a trabajar hueso, alguna regularización de reborde óseo, aparte de las gubias o las limas. Esto es un poco más de lo mismo, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo por la posición de las terceras molares, hacemos el desgaste, ¿no? Como vimos en la imagen anterior, ¿no? Hacemos el colgajo, la incisión festoneada lineal, y nosotros empezamos a hacer una osteotomía o una ostectomía de la cara vestibular del hueso. ¿Bien? Para que no... y tienen que hacer un buen colgajo, porque ¿cuál es el primer error que les puede pasar? Si ustedes no traccionan esta encía, van a estar con su fresa y su fresa se va a enredar en la mucosa. Se enreda en la mucosa. Y en ese momento el paciente está feliz, pues, ¿no? Está anestesiado. Pero el problema va a ser también para la sutura, ¿no? Y el postoperatorio. Otro problema también, siempre traten de retraer bastante la lengua, ¿no? Que eso también pasa, ¿no? Laceraciones, heridas que podamos tener. Otro punto importante también, siempre tienen que tratar de mantener con vaselina las mucosas. ¿Alguno le han extraído hasta las terceras molares o todavía no? Todavía... ¿Sí? En vacaciones. En vacaciones te las vas a extraer todavía. Está esperando, está con pericoronalitis, pero igual sí. Sí, duele. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos el roce del metal con la comisura, ¿no? Esta fricción puede ocasionar queilitis, ¿no? Queilitis angular. Y posteriormente se almacena un honguito y es más difícil que en este caso tengamos cicatrización y tengamos un cuadro de micosis. Acá también, ¿no? Estamos haciendo osteotomía, odontosección, perdón, porque previamente hemos hecho una osteotomía para poder extraer la pieza dentaria. Ahora, respecto a odontosección, no se encasillen que odontosección solamente es seccionar la corona. Muchas veces tenemos también que seccionar las raíces, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, como este de acá, este de acá, se está seccionando la corona porque necesito hacer espacio para la extracción. ¿Se entiende? Si no, no puedo sacar el remanente de raíz que está quedando. Pero en este caso es diferente. No tengo corona. Tengo que seccionar las raíces para que salgan en bloque. ¿Cuándo está indicado generalmente hacer una odontosección? ¿Cuándo se imaginan que pueden hacerlo? ¿Remanente radicular? Remanentes radiculares, ¿no? Ustedes no pueden presar con un forceps parte de la corona. Consiste en la sección del diente a diferentes niveles y en distintos fragmentos para facilitar su extracción. La odontosección puede efectuarse dentro de una secuencia de extracción quirúrgica con osteotomía o llevarse a cabo sin la preparación de un colgajo previo. ¿Bien? Porque en muchos casos tenemos remanentes radiculares, restos radiculares y están visibles. No necesitamos hacer un colgajo. Podemos hacer la odontosección y sacamos posteriormente los remanentes radiculares. ¿Cuándo está indicado hacer en este caso odontosección? Dientes incluidos o molares superiores o inferiores con coronas muy destruidas o con obturaciones que debilitan la resistencia de la corona. Hay que tener cuidado acá cuando tengamos
terceras molares o piezas dentarias que queramos hacer odontosección con restauraciones. Si tuvieran resina o una incrustación de cerómero o tuvieran una corona de repente, tienen que hacerlo mejor con el botador. Porque si ustedes prensan y empiezan a tratar de retirarlo, va a salir la corona y se va a quedar el poste con la endodoncia. Y se les va a complicar porque el momento más duro es cuando el paciente le dice, doctor, ya salió, porque escuchó un ruido, y ustedes saben que no, ¿no? Está el meme claro del oso que suda, ¿no? Entonces necesitan tratar de programar siempre los procedimientos para no tener accidentes. Acá igual, ¿no? La odontosección, se está seccionando raíces, no se ha hecho un colgajo, no tengo corona. Probablemente esto pueda pasar y casi siempre pasa en dientes con endodoncia. ¿Cuál es el problema? Se hace la endodoncia del paciente y queda sin dolor, está sintomático. Pero ¿qué pasa si no se hace el tratamiento protésico? Si no tenemos un poste, si no tenemos una corona, se empieza a fracturar parte de la corona y se contamina la endodoncia. Y el paciente no tiene dolor porque vamos a tener necrosis a nivel de la pieza dentaria. No tiene dolor. ¿Bien? Bueno, esto es un poco más de lo que hemos visto, ¿no? Tenemos diversas situaciones clínicas, por ejemplo, miren esta tercera molar, ¿no? Donde nosotros tenemos que tener cuidado con estructuras anatómicas para no poderlas lesionar. Eso también, el tema de la odontosección. Y acá es diferente. Acá, por ejemplo, y siempre que ustedes hagan una extracción, por lo menos tomen una periapical, porque podemos encontrar fracturas a nivel de las piezas dentarias, ¿no? Y si no vemos bien estas fracturas, se va a complicar muchísimo la extracción. Por ejemplo, ¿cuánto me pasó el mes pasado con un amigo? Su hijo se cayó. Y en ese momento llegó a la clínica de emergencia porque es su hijo, ¿no? Pero él trabaja ahí conmigo y le tomamos una radiografía y mi amigo hizo la extracción. Entonces, como era un diente deciduo, el diente deciduo sale fácil, ¿no? Pero como había tenido un golpe, tenía una pequeña fractura a nivel de la raíz y salió el diente, pero salió a la mitad. Y a un niño que ha sufrido un trauma y se ha golpeado, sacarle un remanente radicular es complicado, ¿no? Ya tiene dolor, tiene fastidio. Entonces siempre tómense un par de minutos para ver bien la radiografía, porque puede haber una fisura o una fractura muy pequeña, ¿no? Sobre todo cuando viene un paciente de urgencia o una urgencia porque haya tenido un golpe a nivel de los maxilares o una caída. Acá, por ejemplo, no tenemos corona, entonces tenemos que hacer acá sí la sindesmotomía. Acá sí podemos retirar el tejido, ¿no? Porque lo primero que vamos a intentar es sacar la pieza dentaria por vía cerrada, ¿no? Este plagio por vía cerrada, ¿no? Es como ir quemando etapas, ¿no? Porque ustedes de frente no va a venir una pieza dentaria y te va a abrir un colgajo, ¿no? Por ejemplo, acá se hace una extracción dental y tenemos un remanente o un resto radicular a nivel apical. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos trabajar con una fresa y podemos desgastar parte de las caras distal o mesial del alveolo y luego con un botador muy delgado tratar de sacarlo. Acá se ve bonito, pero en boca no. En boca tienen que controlar el sangrado, porque eso sangra rápido y sangra cada rato y no van a poder ver el ápice. Lo mismo para piezas superiores. También los textos nos mencionan que tenemos estas dos alternativas para retirar restos radiculares, aparte de hacer una osteotomía en la cara mesial y distal del alveolo. La otra, ¿han visto estas limas de endodoncia? ¿No? Tenemos de diferente grosor, de diferente ancho, ¿no? Una opción, ustedes ingresan con una lima gruesa, puede ser una lima 80, ¿no? Dependiendo también el tamaño del resto radicular que ustedes tengan, y lo tratamos de embonar para enroscarlo en el remanente radicular. La otra opción es tratar a nivel del remanente radicular, venir con una fresa redonda y empezar a separar por la vibración del pedazo de ápice para que nosotros lo podamos sacar. De estos dos, ¿cuál creen ustedes que es más sencillo? El acá, ¿no? El acá, definitivamente. O sea, acá se ve bien, ¿no?
pero ahí ustedes no saben si efectivamente le están dando el alveolo porque no lo van a poder ver, ¿no? A menos que tengan unos magnificadores o otro tipo de lentes que convencionalmente no se usan, pero se debería usar. Por ejemplo acá, ¿cuál es el error que podemos cometer acá? Si escogemos una fresa muy grande o si nosotros no estamos controlando muy bien el desgaste, lo que podemos hacer es pulverizar el ápice. Entonces empiezan a desgastar y van haciéndolo más chiquito, más chiquito, más chiquito y de ahí ya no se ve, ¿no? O sea, no van a pulverizar todo, ¿no? Casi imposible. Y casi siempre vamos a dejar un resto que es complicado de sacar. La otra opción es esta, ¿no? Personalmente he trabajado con esta y con esta de acá, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros tenemos acá la lima y tenemos aquí un resto a nivel apical, ¿no? Que es lo que nosotros hemos intentado retirarlo. Esto obviamente lo vamos a hacer en piezas que se hayan fracturado durante la intervención o piezas también que vengan ya con pacientes que tengan restos radiculares. Si no funciona, ustedes intentan pasar por todas las vías para ser más conservadores, ok, vamos a sacar nuestro bisturí. Sacamos nuestro bisturí y tenemos que hacer una incisión. Hacemos el festón, una descarga y con nuestras legras levantamos el colgajo. Una vez que levantamos el colgajo podemos tener diversos escenarios. El primero es que con mi botador yo pueda luxar el ápice y no hay ningún problema, yo lo puedo retirar. Pero ¿qué pasa si está cubierto de hueso? Si está cubierto de hueso, ustedes no van a ser tan malos de venir con su fresa y desgastar todo este hueso para ver el diente, ¿no? Imagínense la reabsorción que van a ocasionar. Hay otras alternativas, por ejemplo acá se está tratando de hacer una osteotomía a nivel apical con el botador, tratar de retirar el remanente radicular. Acá también podemos tener pacientes que tengan remanentes radiculares totalmente cubiertos de mucosa, ¿no? Totalmente cubiertos de mucosa y por lo tanto en este caso va a ser un poco más complicado porque estos remanentes radiculares pueden estar cubiertos de mucosa o de tejido blando como acá o también pueden tener hueso y ahí sí de todas maneras tenemos que hacer ese desgaste para poder visualizar el remanente radicular. Ahora, respecto a los tipos en este caso de maniobras que podemos realizar, tenemos por ejemplo esta de acá, la maniobra de Wall, donde se hace una ventana quirúrgica a nivel apical y nosotros tratamos de encontrar y retirar el resto radicular, porque no pueden retirar todo el hueso que está hacia vestibular, van a ocasionarle una reabsorción muy grande al paciente. ¿Bien? Ahora, estas raíces pueden estar cubiertas de tejido blando o de tejido duro. Si están cubiertas de tejido blando es una raíz que tiene una inclusión submucosa, está cubierto de mucosa, acá está el resto radicular en la periapical. Obviamente ahí, ¿qué sindesmotomía van a hacer, no? Inmediatamente tienen que hacer una incisión, tienen que hacer una incisión y abrir un colgajo para encontrar el resto radicular, si no, no lo van a encontrar. Ahora tenemos este instrumento también, ¿recuerdan cómo se llama? Bayoneta. Un bayoneta regonero, pero para esto, previamente, ya intentaron luxar o ya luxaron el resto radicular, si no, no va a salir. Bien. Luego de eso vamos a ver cómo está nuestro reborde óseo y terminamos con la sutura y afrontamos los tejidos. Ahora, estos otros casos, acá tenemos raíces antiguas que tienen una inclusión intraósea. Es decir, necesito hacer el colgajo porque no veo ningún remanente radicular. Hago la incisión, abro el colgajo y no veo los dientes, veo hueso. Tengo que desgastar tejido óseo para encontrar el remanente radicular y poderlo retirar. Bien. Podemos tener también dientes en posición ectópica, ¿no? Miren, por ejemplo, esta panorámica. Esta panorámica, nosotros hemos visto hace poco algún tipo de incisión. ¿Recuerdan el nombre de la incisión para terceras molares? Lo he repetido como 3 veces. Nosotros hacíamos esto y luego hacíamos un trazo. Festoneada, ¿qué más? Lineal. Lineal, ¿no? Acá puedes hacerla
No, porque no hay dientes, ¿no? No hay dientes. Miren, a nivel de la rama tenemos en este caso la tercera molar. Es importante tomar una panorámica. Acá también podemos tener piezas dentarias, por ejemplo, miren, está muy por debajo del plano oclusal, ¿no? Acá de todas maneras tienen que levantar un colgajo para poder extraer. Esta pieza de acá, ¿no? Esta pieza está en posición horizontal, sí, pero ¿hacia dónde está la cara, en este caso la parte coronal? Hacia vestibular. Miren, hasta se ve un poquito las fisuras, ¿no? El diente no está así, la corona los está mirando así. Si ustedes hacen acá un colgajo y hacen una incisión festoneal, lineal y abren el colgajo, van a ver el cuello del diente y parte de la corona mirando hacia vestibular, ¿no? Tienen que tomar exámenes auxiliares previos. Acá también, en este caso es diferente, ¿no? A ver, ¿esta qué pieza es? ¿Esta es la? 2,6, ¿no? 2,6. Esta, esta y esta. 2,9. Un supernumerario. Miren las características anatómicas del diente. Miren el tamaño de las raíces y el tamaño de la corona, ¿no? Esta segunda molar que debió descender no ha descendido porque tiene una traba. Tenemos ahí un supernumerario que impide que tenga fuerza de erupción, ¿no? Entonces sería primera, segunda, tercera y acá tenemos un supernumerario. Ahora, personalmente si me preguntan, doctor, ¿saca todo? No necesariamente. ¿Qué sería lo ideal acá? Sacar el supernumerario, ¿no? Y que este diente continúe su proceso de erupción, porque este diente está bastante... ¿Se puede colocar resorte? ¿Se puede colocar? ¿Resorte? Un resorte ahí, un mini implante. O un resorte, no entendí Ayer resorte. me enseñaron los resortes abiertos y cerrados. No. Los resortes abiertos y cerrados son para mantener el espacio o abrir el espacio. Ay, Acá puedes poner un resorte, pero en cristal no tienes nada. no, para que bajen. Pues. No, los resortes no los utilizamos para traccionar. Ah, ok. Tendrías que utilizar una ligadura o una cadena, ¿no? Pero, y un botón o un mini implante o mini tornillo para descender. Ok. La otra opción, retirar el supernumerario, este sigue su proceso de erupción y luego programar el retiro de la tercera molar. Acá también, por ejemplo, acá que tenemos, ¿qué ha pasado con los centrales? Hay diente retenido. Una, tenemos reabsorción radicular, ¿no? Miren los centrales, acá. ¿Cómo están esos caninos? Están en posición ectópica. Habíamos visto que los caninos tienen mayor prevalencia, no mayor prevalencia, pero alta prevalencia de retención. Ahora, ¿por qué es que los caninos tienen en su mayoría mayor prevalencia de retención? Porque ellos Como son erupcionan. formas de erupcionar. De erupcionar. A ver, espérame. ¿Cómo me dicen? Ok, más o menos, tibio, ¿algo más? Dime. Su posición normal es como medio angulada para mesial. Ok, Y una vez que ya entra en contacto con la raíz del lateral, Lateral. se verticaliza. yo les he dicho eso. Sí. Ah, ya, está bien. No, me está sorprendiendo, compañero. Sí, claro, tienes una angulación diferente, ¿no? Cuando impactan el lateral, no, se verticalizan y continúa su proceso de erupción, pero son también las últimas piezas en erupcionar. Y otro detalle, ¿por qué también podemos tener retención de caninos? Por un trauma. Podemos tener un golpe, en este caso en algún paciente, ¿no? Y tenemos un trauma, por lo tanto tenemos una pérdida de la fuerza de erupción. ¿Pero qué ha ocasionado estos caninos? La reabsorción de las raíces de los centrales. ¿Bien? Listo. Acá también, ¿no? Miren, por ejemplo, exodoncia de terceras molares. ¿Qué ha pasado con esta tercera molar? Ha reabsorbido parte de la raíz distal de la pieza 7, ¿no? Está es 2 por 1, ¿no? Ha reabsorbido todo. Obviamente las dos piezas va a perder. ¿Todos los caninos se extraen? No. Depende de la angulación, eso ya lo voy a determinar su ortodoncista. Por ejemplo, acá. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Se hace una incisión, se levanta un pequeño colgajo y se coloca un botón adhesivo para traccionar el canino. ¿Cuánto tiempo en promedio? Casi siempre son más de 2 años, 2 años y medio. Es muy lenta la tracción de los caninos porque el paciente puede perder el diente, ¿no? Ahora,
Acá es diferente. Acá, por ejemplo, nosotros vemos al canino, pero hay que hacer un pequeño colgajo y nosotros tenemos al final que hacer la incisión para poderlo traccionar y llevarlo hacia el arco. Pero el canino no le estamos perdiendo. Otro tipo de situación, por ejemplo acá, no miren por dónde está el canino, ¿no? Es imposible llevarlo a boca. Bien. Por lo tanto, estos caninos necesitan ser extraídos. Acá tenemos otro tipo de incisión que es una incisión festoneada, que no solamente es por palatino, sino también por vestibular. Hacemos un festón con la hoja de bisturí y luego con la legra levantamos. No sé si se recuerdan ese caso de esos dientes supernumerarios que sacamos por el paladar. Esa fue una incisión festoneada. ¿Bien? Se retira, luego se sutura y bueno, claro, es un epitelio más queratinizado a nivel del paladar y va a demorar más la cicatrización, así que tenemos que asegurarnos bastante con la sutura. Tiene canino. Bueno, dientes con rehabilitación es lo que les he ido comentando, ¿no? Por ejemplo, tener cuidado con piezas que tengan coronas, tengan postes, tratamientos de endodoncia. Y acá, por ejemplo, ¿no? Acá cuando ustedes vean esto de acá, es una gutapercha, se llama, que es un material de obturación en endodoncia. Toma la radiografía, tiene el tratamiento de conductos, entonces hay que tener cuidado. Si ustedes intentan luxar, si ustedes primero intentan con el raigonero, esa pieza no va a salir. Luego intentan con el botador. Si intentan con el botador, luego hacer la sinesmotomía, todo lo que hemos visto antes, intentan con el botador y no sale, el diente no tiene ningún tipo de movilidad, tendríamos que hacer en este caso una pequeña incisión, como acá. Miren, acá se levantó un colgajo y recién podemos ver toda la cara vestibular de la raíz del diente, ¿no? Y ahí recién facilitamos ya la luxación. Acá, no pongo el video porque cuando lo pongo no sé por qué se distorsiona el del lado derecho, se ve borroso. Pero acá, por ejemplo, esta es otra situación. ¿Ven esta margen de acá y este color es diferente ¿no? Este es esmalte y acá nosotros tenemos una restauración, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con piezas que tienen tratamiento de endodoncia y se les coloca una resina de repente muy grande, no se ha hecho una incrustación con un tallado correcto, las fuerzas masticatorias no están de la mejor manera, puede ocasionar una fractura? Cuando se mueven estas cúspides se visualiza también las raíces con movilidad por palatino. Entonces, si nosotros tenemos fractura a nivel de la corona, ¿cómo ustedes pueden proceder para hacer la extracción? ¿Qué se les ocurre? Ustedes, viene este paciente a su consulta, ustedes con el explorador tratan de mover parte de las cúspides que están hacia palatino y ven que acá también se empieza a mover hacia palatino. Tenemos fractura a nivel de la corona. ¿Cómo piensan extraer ese diente? Un colgajo primero. ¿Qué es lo primero que hacen? Un colgajo. Ok, le tomas una radiografía. Luego de la radiografía, ya a estas alturas ya es de más. ¿Qué más hacen después? Un colgajo. Para hacer la extracción, ¿qué hacen? Primero. Sinesmotomía. Ok, ¿puedes intentar hacer la sinesmotomía? Sí, puedes intentarlo, pero la sinesmotomía la haces para continuar con una luxación, ¿no? Ahora, acá nosotros tenemos una fractura coronaria, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Un colgajo. No, ya muy agresivo. Siempre traten de ir de lo más conservador a lo más complejo. Claro, si el diente está fracturado, tienes que terminar de seccionarlo, terminar de fracturarlo. Si la corona está fracturada, terminas hasta la furca, separas y salen los bloques y los retiras y no necesitas hacer un colgajo, a menos que la cirugía se te complique y vaya por otro lado. ¿Bien? Bueno, dientes erupcionados en posición ectópica, también podemos tener piezas dentarias que estén en mala posición, que estén giroversados y por lo tanto hay que tener cuidado con la posición del elevador o botador al momento de hacer los movimientos para no lesionar las piezas adyacentes. Acá también, por ejemplo, esta molar es permanente o decidua. Decidua, ¿no? Acá tenemos una premolar permanente y por lo tanto está en posición ectópica, debería estar acá ocupando la primera, pero tenemos una pérdida en la fuerza de erupción, por lo tanto podemos sacar de manera prematura estos remanentes radiculares. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? ¿Todo bien?
Vamos a tomarnos, chicos, unos minutos, unos 15 minutos y ustedes ingresan con los materiales. Ya ahorita lo Una nomás. Y usted